Muy buenas tardes, amigos de Sumando Voces, en este lunes 3 de mayo de 2021, a nombre de nuestro director y productor general, Sergio Juárez Carmona, del licenciado Octavio Romero Alvarado, su servidor y amigo Luis Enrique Sosa, le damos la más cordial bienvenida a nuestra plática del día de hoy. La plática del día de hoy va a subyacer principalmente sobre, con motivo del 30 de abril, Día del Niño, sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, en las que, como les había comentado previamente, pues vamos a hacer una crítica a la ley que sobre el particular se expidió en el 2014. Pero antes de abordar este tema, recibimos, tanto su servidor como el licenciado Octavio Romero, recibimos una serie de preguntas acerca de lo que se considera el divorcio en línea, si existía y qué tipo de divorcio era. El licenciado Octavio Romero tuvo a bien hacer una investigación y para cerrar este tema del divorcio, rápidamente le vamos a dar el uso de la palabra y que quede totalmente cerrado el, el tema del divorcio. Adelante, Octavio. Muy buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes a nuestro amable auditorio. Como siempre, el gusto de saludarlos, a Sergio, nuestro productor, y Luis Enrique, un caluroso abrazo. Pues sí, la vez pasada creo que tuvimos ahí varios inconvenientes de conectividad, suele pasar con estos medios electrónicos, pero en fin, sí, ya no pudimos abordar el tema del divorcio en línea, se le llama aquí así en la Ciudad de México. Les recuerdo, hablamos del administrativo y del judicial, ¿no? Que ya quedó claro, lo analizamos. Y una modalidad que surgió pues a raíz de la pandemia es el divorcio en línea. Rápidamente, ¿en qué consiste este? Si es difícil, qué se necesita, los voy a exponer. Se expidieron unos lineamientos por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México en donde establecen las directrices a seguir. ¿Cuáles son los requisitos para este divorcio en línea? Pues que sea por mutuo acuerdo, es decir, voluntad de las partes. ¿Qué se necesita en primera instancia? Obviamente contar con los medios tecnológicos que todos sabemos, una computadora con acceso a Internet y como lo establece la palabra, en línea. ¿Por qué? Porque se pugna porque todo sea virtualmente, nada escrito en el sentido de acudir a un tribunal. Sí va a haber escritos que obviamente se tendrán que realizar y en su caso escanear y presentar a través de la plataforma del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ojo, también el Estado de México ya se está implementando este juicio en línea, tiene otras diversas modalidades, nos abocaremos al de la Ciudad de México. Al parecer en otras entidades federativas también están, y creo que es bueno, ¿no? Porque ¿cuál es el principio rector de este juicio? Es la rapidez, ¿no? Que sea expedito, es lo que se pugna. Y obviamente con los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Como les decía, contar con los medios electrónicos, queda claro. Tenemos que tener una firma electrónica. Y en este sentido existen dos, que es la que todos conocemos, que se emite a través del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, y otra que emite el Consejo de la Judicatura Federal, que es la llamada FIREL. Para tramitar esta firma electrónica en el portal de dicha página o incluso en el Poder Judicial de la Ciudad de México hay un link en donde nos remiten cómo hacerla. Es un poco la burocracia, ya con calma se les explicará en su momento, pero sí nos llevará tiempo, pero tampoco es cosa de otro mundo. Hay que dar ciertos requisitos, su identificación, etcétera, todo es personal, les va a llegar a su teléfono un folio y ahí seguirán los pasos, como escanear su credencial oficial, entre otros, ¿no? Pero es un importante paso porque sin esta firma electrónica no podemos culminar con el proceso para iniciar el llenado de los rubros que nos pide la plataforma del Poder Judicial. Debemos tener esta firma, que es la que hará las veces de nuestra firma autógrafa. Son diferentes, obviamente, pero hará las veces a través de estos medios digitales. Una vez que se colman estos supuestos, pues sí se tiene que elaborar un documento, tal cual como decíamos, escrito, en el que, insisto, es por ambas partes, mutuo acuerdo, en el que se establezca el convenio de los que le hemos hablado
y en donde se diriman las cuestiones inherentes a los hijos, a los alimentos, a la guardia de custodia, a la liquidación de los bienes. Todo eso tiene que estar para que el juez obviamente tenga mayores certeza de que ambas partes están llegando a ese acuerdo y presentar la demanda con su convenio respectivo y subirlos a la plataforma. En la plataforma te va a poner paso a paso qué documentos y obviamente también el escaneo de lo que hemos dicho, nuestros documentos basales de la acción. ¿Cuáles son? Los hemos mencionado, los reitero. Pues en este caso la copia certificada del acta de matrimonio escaneada, si hay hijos, la de las actas de nacimiento de los hijos y la demanda con el convenio con las vicisitudes que hemos dicho. Es decir, vuelvo, reitero, las cuestiones inherentes a los hijos, sobre todo, y la liquidación, ¿no? ¿Para qué? Para que el juez vea cómo van a quedar repartidos los bienes, si en su caso hubo, ¿no? O la forma de garantizar una determinada pensión alimenticia, si hay menores de edad y no se llega a acordar ahí, cómo ellos fijarán esa garantía, etcétera. Tiene que quedar debidamente plasmado. Una vez que se tenga eso, subirán los documentos a la plataforma, que, insisto, está en la página del Poder Judicial de la Ciudad de México, y ahí paso a paso les irán diciendo cómo. Una vez que se colman los requisitos, les llegará una notificación todo es vía correo electrónico, en la que si se cumplen todas las formalidades que establece la legislación, pues ya se señalará la fecha para la audiencia de ley. Si no, se les prevendrá o en caso aclarar alguna duda que al juez le pueda surgir y obviamente la tendrán que desahogar por la misma instancia. Y obviamente todo esto es, como les señalé, a través de la firma electrónica. Es muy importante porque a las veces es como una rúbrica, obviamente digital, con caracteres, donde hay en el documento, a través de la plataforma, pues ahí va a aparecer inserto. Y ya se llega a la audiencia de ley, va a ser como lo estamos haciendo nosotros, virtualmente, a través de comparecencia de las partes, ya sea en el mismo lugar, no es necesario, o si los cónyuges por un lado o por otro, con la asistencia obviamente, de un abogado, y en su caso, o ellos también, ¿no? No es necesario, pero se pugna porque esté un abogado con cualquiera de los dos, y obviamente el secretario de acuerdos y el juez en su caso, que presidirán la audiencia virtualmente, así como estamos ahorita conviviendo. Ellos les darán el uso de la voz para que se lleve la audiencia respectiva. Si se colmó todo, en estricto derecho ya nada más, pues básicamente es ratificar. ¿Por qué? Porque como es en línea y solo esos supuestos, y supone que ya el juez los revisó y nada más ratificarán su dicho las partes, y en su caso se dictará resolución en la audiencia respectiva, la cual causará ejecutoria, y una vez ello se mandará oficio directamente, no como en los juicios que estamos acostumbrados físicamente, me refiero, que nos entregan un oficio donde hay que llevarlo al registro civil para se inscriba la anotación de la disolución del vínculo matrimonial. Aquí el juez lo mandará vía electrónica a través de una oficialía al registro civil correspondiente, y obviamente lo que sí hay que hacer es pago de derechos, ¿no? Eso sí habría que acudir. Pero en resumen, creo que es una medida muy trascendente en estos tiempos y colmándose esos supuestos rapidísimo, la verdad, lo hemos visto, y pues los invitamos, ¿no? a que lleven este juicio. Entonces, insisto, en el Estado de México también ya está funcionando, tiene otros requisitos, pero en general son los mayores. Si tienen alguna duda, aclaración, con gusto, como siempre, estamos para servirles. Y pues nada más, cuanto, Enrique, no sé si quieras agregar algo. Por el tiempo, pues lo hicimos muy breve. No, no, yo creo que era el pendiente que teníamos. Yo creo que con esto ya queda totalmente, se puede dar por cerrado el tema del divorcio. Efectivamente habíamos tenido ahí involuntaria como un divorcio en línea. Como podemos ver, pues se trata de un divorcio por mutuo consentimiento, y precisamente esa hipótesis del mutuo consentimiento da pie a que se pueda hacer en línea. Bueno, pues con este tema, con esta intervención del licenciado Octavio Romero, damos por cerrado el tema del divorcio, y entonces abordamos, sí, el tema de los derechos
derechos de las niñas, niños y adolescentes, y bueno, lo hacemos precisamente porque el pasado 30 de abril fue el Día del Niño, y bueno, la niñez es muy importante, no solamente en México, sino ha habido grandes esfuerzos por salvaguardar y defender los derechos de los niños. México obviamente no es la excepción y hay una serie de eventos desafortunados que detonan precisamente algunas reformas constitucionales que tienen como propósito defender a la niñez mexicana. Y una de estas hechos lamentables que detonan una defensa más en forma de la niñez en México es precisamente el incendio en la guardería ABC en el año del 2009, donde pues hubo una alta cantidad de niños que lamentablemente fallecieron y que, al ser una guardería que estaba subvencionada con dinero público, pues obviamente dejó en entredicho, dejó en cuestionamiento, hubo mucha severidad en los juicios de valor que se hicieron en torno a la vigilancia que el Estado había estado proporcionando, vigilancia y supervisión que había estado dando a estas guarderías infantiles. Bueno, todo esto, como les dije, detonó una serie de reformas constitucionales y la primera de ellas fue en el año del 2011, donde ya se publican en la Constitución dos reformas de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. La primera de ellas fue en el artículo 4 constitucional, que adiciona el principio de lo que ya conocemos como el interés superior de la niñez, que es algo que sobre todo en los juicios es una premisa fundamental para los jueces y para los agentes del Ministerio Público. Siempre cuando hay menores en medio de situaciones de violencia, que carecen de alimentos, en los juicios de divorcio, de guardia y custodia, siempre el menor de edad tendrá un interés superior. La segunda de ellas, también en el 2011, y que tiene que ver con una reforma en el artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materias de derechos de niñas, niños y adolescentes. Estas reformas constitucionales detonan la expedición de Enrique Peña Nieto de lo que conocemos ahora como la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta legislación, va a venir expresamente a establecer cuáles son los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y ya hace algunas distinciones importantes acerca de cómo debe de clasificarse o una especie de clasificación de los menores, ¿no? Así tenemos que, por ejemplo, para efectos de las guarderías infantiles, la primera infancia de un niño se va a iniciar a los 43 días de nacido y va a terminar hasta los 6 años de edad. Un niño va a ser considerado de los 6 años, un día de edad, hasta a los 12 años de edad como niño o niña, y los adolescentes hasta los 18, que ya dejan de ser adolescentes y pues obviamente son adultos, ¿no? Como les decía, hay una serie de derechos subjetivos que conocemos muy bien, que tratan precisamente de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero cuando hacemos ya un estudio más analítico y más a fondo acerca de este tipo de ley, vemos que estos derechos precisamente son mucho más amplios de lo que nos podemos imaginar. Y me voy a remitir precisamente a esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tratan precisamente esta lista de derechos que tienen, y que veremos que es una lista más amplia de lo que nos imaginamos, que hay unas cosas que son de difícil comprensión, incluso para un ámbito jurídico, pero que están en la ley y que hay figuras que están obligadas a protegerlos, ¿no? Entonces podemos hablar entonces así del Procurador Federal de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, del Sistema General de Desarrollo Integral de la Familia
y las procuradurías estatales, así como 2 direcciones encargadas de supervisar que se cumpla cabalmente con esta ley. Bueno, voy a proceder a dar lectura al artículo 13 de esta ley para que veamos cuáles son los derechos que expresamente están establecidos para los niños. Estos derechos estén limitados, ¿no? Obviamente hay más derechos, ¿no? Hay un interés superior, hay algunos que no están expresamente contemplados, pero que sin embargo, sí en el hecho, en los hechos sí son defendidos en este Ministerio Público y de estos organismos de los cuales les acabo de mencionar, que son la Procuraduría Federal de Defensa del Menor, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y otras 2 direcciones generales en la Secretaría de Gobernación. Bueno, vamos a proceder a darle lectura a estos derechos de los niños, niños y adolescentes que vienen previstos por la propia ley. La fracción primera del artículo 13 nos dice que es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Habrá algunos de estos derechos que se explican por sí solos, pero vamos a abordar 2 o 3 que tienen implícitos conceptos jurídicos que no son tan comunes para la mayoría de la población, y cuando lleguemos después de darle lectura, los vamos a abordar por cuerda separada para explicarles precisamente qué consiste en este tipo de derechos. Entonces, repito el primero, la fracción primera del artículo 13, que refiere el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 2, derecho de prioridad. 3, derecho a la identidad. 4, derecho a vivir en familia. 5, derecho a la igualdad sustantiva. 6, derecho a no ser discriminado. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 8, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 9, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. 10, el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 11, derecho a la educación. 12, derecho al descanso y al esparcimiento. 13, derecho a la libertad de convicción. 14, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. 15, derecho de participación. 16, derecho de asociación y reunión. 17, derecho a la intimidad. 18, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 19, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Y 20, derecho de acceso a las redes de la información y comunicación. Como podemos ver, bueno, estas 20 fracciones del artículo 13 señalan, como les dije, enunciativa más no limitativamente, cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y obviamente establece la obligación de las autoridades a salvaguardarlos y protegerlos, aunque también hay que ser enfáticos que las primeras personas que tienen la obligación de procurar estos derechos a los niños, niñas y adolescentes son que sus padres, quienes ejercen la patria potestad de ellos, quienes tengan la guardia y custodia y, bueno, en el Estado a través de los organismos que les acabo de enumerar, ¿no? Que es el Sistema General de Desarrollo Integral de la Familia, los procuradores federales de protección de la niñez, tanto en el ámbito federal como en el estatal, e incluso algunas autoridades municipales, y 2 direcciones generales de la Secretaría de Gobernación. Obviamente, hay un catálogo muy amplio de autoridades que tienen el deber y la obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes. Muy bien, como les dije, hay algunos derechos que se explican por sí solos, pero vamos a proceder a explicar algunos de estos derechos que a lo mejor no nos quedan tan claros y que no entendemos con toda claridad. Por ejemplo, la fracción segunda nos habla del derecho a la prioridad, ¿no? Del derecho a la prioridad. Este derecho a la prioridad no significa otra cosa que pues, los menores, precisamente por ser menores y ser vulnerables, tengan un derecho a ser prioritariamente defendidos por que tengan prioridad sobre adultos, ¿no? Es decir, obviamente
aunque todos tenemos una serie de derechos, todos los ciudadanos, entonces pueden valerse por ellos mismos, y será entonces el Estado, incluso nosotros como padres o como quien tenga la guardia y custodia, quienes los van a defender o a procurar estos derechos ante cualquier tipo de contingencia que vea amenazado precisamente esos derechos. Luego también tenemos, y este derecho a la igualdad sustantiva, bueno, es algo que también es un poco subjetivo, pero que tenemos que darle lectura precisamente al artículo 39 de la propia ley 36, para que sepamos con toda puntualidad en qué consiste esta hipótesis de la igualdad sustantiva. Voy a proceder a leérselos para que sepamos exactamente de qué se trata. Dice, niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿no? Entonces, ya en una ocasión habíamos hablado de la equidad de especies diferentes. Aquí la igualdad sustantiva pues viene totalmente definida y trata precisamente de que estos niños, niñas y adolescentes tengan derecho y acceso al mismo derechos humanos y libertades fundamentales. Obviamente el derecho a no ser discriminado pues trata precisamente de que no tengan ninguna limitación social, idioma, lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o la persona que los tenga bajo su guardia y custodia o a otros miembros de la familia. O sea, como podemos ver, este derecho a no ser discriminado es muy amplio. Muchas veces pensamos que la no discriminación tiene que ver con el individuo por sí mismo. Sin embargo, aquí el catálogo es más amplio, se abre un abanico y podemos ver que no se trata solamente de que si el niño tiene una condición diferente por su color de piel, por su religión, por sus preferencias sexuales, ¿no? O por su orientación sexual. Aquí la ley habla de preferencia sexual, aunque podemos entender que muchas veces los niños al estar en formación no tengan una preferencia sexual, ¿no? Yo creo que aquí le voy a hacer una crítica al texto de la ley. No es de una preferencia sexual, ¿no? Un niño puede tener una orientación sexual que sea diferente a la mayoría de los otros niños, sobre todo si vemos que aquí en México, vemos que algunos niños ya tienen una diferente orientación sexual a la que corresponde a su patrón de nacimiento y al estereotipo social o al convencionalismo social. Vemos que hay niños que se comportan como niñas y niñas que se comportan como niños en algunas de sus preferencias, en su modo de vestir, de ser o incluso de que se sienten verdaderamente, siendo niñas se sienten como niños o siendo niños se sienten como niñas. Entonces, aquí sí voy a hacer una crítica al texto de la ley. Yo creo que preferencia sexual es algo que se debe dejar para los adultos ya formados, por lo menos para los adolescentes, y entonces podríamos referirnos mejor a una orientación sexual y no a una preferencia sexual. También hay una hipótesis dentro de esta ley que habla del derecho a la intimidad de los niños, ¿no? Son de las que no se explican por sí solas y tenemos que ver precisamente cuál es la hipótesis que viene prevista en la ley para entender qué refieren con esto del derecho a la intimidad, y me voy a permitir leerles el texto del propio artículo 76 de la ley. Dice, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquella que tenga carácter inclusivo a la opinión pública, que permita identificarlos y que atenten con su honra, imagen y reputación. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia de datos de niñas,
niños y adolescentes siempre que tiendan al interés superior de la niñez. Entonces eso nos dicen en algún programa donde pasan imágenes de infantes, de niños, que precisamente les cubren el rostro para que no puedan ser identificados, ¿no? Y que este hecho obedece precisamente al cumplimiento de esta disposición legal. Como podemos ver, los derechos han mostrado verdadero interés por protegerlos. Hay todo un aparato burocrático, todo un aparato burocrático que tiende a esta protección. Lamentablemente, y es sí un poco una crítica quizás al presente gobierno, se han visto mermados los recursos que puedan contar estas instituciones para hacer velar el cumplimiento de estas disposiciones, ¿no? Esta ley también implica ya una serie de disposiciones que tienden a hablar acerca de la adopción y establece criterios y definiciones muy sensibles acerca y por familia de acogida en cuanto a la situación de cada menor lo vaya a determinar con sus abuelos, abuelas, tías, primos, o incluso si no tiene ninguno de estos familiares de hasta de cuarto grado, pues, ajena, que no tenga nada que ver con ellos consanguíneamente, y lo que le llaman una familia de acogida, ¿no? Esto es cuando un menor tiene antecedentes familiares de violencia, pues el Estado los remite a estos hogares de acogimiento, donde les van a tratar bien mientras se determina el destino final de ellos, quizás con su familia consanguínea, o si no es así, y en vez de llevarlos a una casa hogar, se puede mantener a estos menores en hogares de acogida, como les comenté. Muy bien, quizás me gustaría que nos dieras algunos comentarios finales acerca de este tema, licenciado Octavio. Se nos está acabando el tiempo. Me gustaría conocer tu opinión acerca del presente tema. Sí, correcto. La ley es, como lo estableces, lo señalan, muy amplia, se consagran los principales o los derechos, ¿no? A favor de los niños y adolescentes. Rápido nada más, también obviamente aparte de esta ley, que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también tenemos que obviamente remitirnos a lo que establece nuestra Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que es un tratado internacional del cual México ha suscrito y obviamente forma parte y tiene que acatar. Es muy interesante, si la repito, si la pueden leer, la Convención sobre los Derechos del Niño. Está más resumida que la ley que estabas mencionando, pero también se consagran ahí ciertos los principios, ¿no? Fundamentales. Pues no, nada más, Luis Enrique, como bien lo apuntaste, están todos los derechos que como enunciativamente y no limitativamente establece la citada ley. Pero nada más, para culminar, resumiendo, me gustaría los objetivos que creemos, ¿no? Que visualizamos principales de esta ley. Me voy a permitir leerlos, que los trajimos porque obviamente esto es un compendio. En primer lugar, pues ya, es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, ¿no? De conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En segundo lugar, es el garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Otro objetivo dentro como un conglomerado. Y por último es el crear, regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar total protección, ¿no? Y prevención, en su caso restitución de los derechos de este sector pues, vulnerable, por decirlo así. Pues en resumen, creo que por el tiempo es lo que podemos comentar. No sé qué más, si nos dará tiempo, pero creo que ya nos están diciendo. Pero en fin, esta ley, les repito, que conozcan, ¿no? Y como bien señalas, pues hay obviamente autoridades, órganos institucionales encargados de lo mismo. En fin. ¿Me escuchas? Muy bien, licenciado Octavio. Sí, te escucho.
mucho, licenciado. Pues con esto damos por cerrado el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Obviamente el tema es muy amplio, fue quizás breve lo que pudimos mencionarles hoy. Vamos a analizar, seguir hablando de este tema, pero por lo pronto el día de hoy nos despedimos a nombre de nuestro director general y productor Sergio Juárez Carmona, el licenciado Octavio Romero, que amablemente nos está escuchando, su servidor Luis Enrique Sosa. Pues nos despedimos de ustedes, que tengan muy buen resto de semana y con mucho gusto nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche aquí en Sumando Voces. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Buenas tardes.